Doctor Tarazona, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, un gusto de saludarle. Doctor Tarazona, ¿qué tan preocupante es el nivel de incidencia de la variante Omicron en el aumento del número de contagios con la COVID-19 en nuestro país y si este escenario se está presentando de acuerdo a lo que se había previsto? Bueno, sí, efectivamente la situación se está tornando bastante preocupante por la velocidad de transmisión que se tiene. Fíjese que hace 3 semanas, teníamos 12,000 casos durante toda la semana. Actualmente, la siguiente semana, hemos tenido 26,000 casos. Y en lo que va de esta semana, estamos cerrando con 50,000 casos. Prácticamente se está duplicando cada semana el número de casos. Y en relación a la variante Omicron, de acuerdo a los hallazgos y a las estimaciones epidemiológicas, ya el 82% de casos que se tienen en Lima metropolitana estarían en relación a esta nueva variante y un porcentaje también elevado en el resto del país. Tenemos aproximadamente 14 regiones que ya han reportado la variante Omicron. En Lima, 7 distritos están ya en alerta roja porque han superado el número de casos que se tuvo en la segunda ola. Todo ello nos lleva a pensar en que estamos enfrentando una variante de muy rápida reproducción, muchísimos casos en pocos días, como usted lo señala, ayer se reportaron, en realidad son 7,000 casos en el día y 6,000 casos de los días previos, que hacen un acumulado de poco más de 11,000 casos reportados en el día. Obviamente esto tiene mucha relación al comportamiento que favorece el contacto al contagio de esta variante. Este comportamiento está relacionado básicamente a las aglomeraciones. Es el medio en donde el virus tiene mucha afición, mucha afinidad para contagiarse de persona a persona. En ese sentido, por eso son importantes pues las medidas restrictivas. Pero antes de abordar ese punto específicamente, doctor Tarazona, ¿en qué tiempo podríamos estar hablando, obviamente de manera hipotética, pero proyectándonos, en qué tiempo podríamos estar hablando del pico más alto de esta tercera ola con la presencia de la variante Omicron? ¿Se puede hacer esa proyección? Bueno, sí, nosotros tenemos una estimación bajo la cual estamos trabajando. En 3 semanas más podríamos estar llegando por encima de los 150,000 casos por semana, lo cual nos pone una situación bastante difícil porque en la segunda ola el pico más alto que se tuvo fue de 60,000 casos por semana. En esta oportunidad ya estamos cerca a los 60,000, o sea, al pico que tuvo la segunda ola. Y estimamos que en 3 semanas podríamos estar llegando a duplicar este número, y eso nos preocupa porque muy rápido se está expandiendo el virus. Esto es característico de esta variante, lo que significa que tenemos que redoblar esfuerzos en este periodo. Sí, porque tenemos, doctor, y lo ha dicho el ministro de Salud, 332 casos oficiales, pero casos no oficiales aproximadamente de cuánto ya podríamos estar hablando actualmente, de casos que no se reportan por diferentes motivos. Sí, como le señalaba, son 332 casos que corresponde al muestreo de la vigilancia genómica que hace el Ministerio de Salud. Pero en base a eso se hace la estimación. Les señalaba 82% de Omicron en Lima metropolitana, significa cuando menos 2,000, 3,000, 4,000 casos por día que se está presentando de esta variante. En realidad la vigilancia es solamente un pequeño muestreo. El total de casos es muchísimo más. Y esto nos lleva a pensar bajo la característica que se está presentando. Si vemos la curva epidemiológica, en realidad no es una curva, sino es una línea vertical hacia arriba, porque cada día se incrementa, se duplica el número de casos. Y eso nos dice pues de que es muy característico de esta variante Omicron, que ya en nuestro país se está expandiendo por toda la región.
Doctor, nos hemos enfocado a contabilizar los casos de Omicron y está muy bien, pero ¿cuál es la situación de la variante Delta? Porque tengo entendido que es más peligrosa. Ya nos están reportando casos. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta variante? Todavía tenemos. En este momento estamos en una situación de dos olas juntas, por la variante Delta y por la variante Omicron. Lo que sucede es que sí, la Omicron está desplazando a la Delta. Cada día hay más casos de Omicron, lo que significa que disminuye la Delta y es posible que en pocos días ya la variante Omicron haya desplazado totalmente a la variante Delta. Esto es una dinámica biológica del virus que variante que aparece desplaza a la anterior. Y esto se está produciendo también en nuestro país. En más de una oportunidad hemos conversado también con especialistas e incluso el ministro de Salud también lo ha dicho, que estaríamos hablando de una tercera ola focalizada, ¿no?, por regiones, sobre todo que se presentan en el norte del país. A estas alturas de cómo está la situación, doctor Tarazona, ¿qué deberían ya estar haciendo las autoridades de salud, las gerencias regionales de salud para contener el rápido avance de la pandemia con la variante Omicron? Bueno, sí, efectivamente en nuestro país la ola pandémica no ha sido heterogénea en todas las regiones, ha sido diferente. En este caso tenemos más afectado las regiones del norte, de Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, Ancash, y Lima, que ahora está prácticamente con la transmisión masiva. En ese sentido, ya el Ministerio de Salud hemos convocado a las direcciones regionales, a los gobiernos regionales. En todos estos días estamos trabajando intensamente en las actividades de enfrentar esta tercera ola que está en curso. Las actividades básicamente están centradas en el diagnóstico precoz y insistir en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Aun cuando sabemos que no vamos a detener el crecimiento de la ola, que es prácticamente imposible, ningún país ha podido detener el crecimiento de una ola epidémica de esta variante sobre todo, pero sí es posible disminuirlo o prolongar la velocidad de crecimiento, que eso es lo que nos preocupa, porque tener en un día o en pocos días miles o cientos de miles de casos definitivamente afecta y puede impactar negativamente en los servicios de salud. Es por eso que estamos trabajando también en prepararnos para recibir pacientes que, dada esta circunstancia, a la altura de la cobertura de vacunación que tenemos, sabemos que casos graves no va a ser en la magnitud que se tuvo en las olas anteriores, pero definitivamente sí van a existir casos que llegan a los hospitales, a los servicios de salud. Entonces, allí también estamos en ese trabajo. Por lo tanto, son actividades, como les señalo, de persuasión a la población para cuidarse. Continuamos con la vacunación intensa, tanto en primera, segunda dosis, tercera dosis. Estamos en actividades de preparación de nuestro servicio de salud para recepcionar un número incrementado de pacientes. Doctor Tarazona, les voy a pedir por favor que nos espere unos segundos y luego regresamos con este importante diálogo. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con más en la ampliación de noticias de los domingos en RPP, La Voz de Todo el Perú. Estamos en diálogo con el médico infectólogo y viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud del MINSA, el doctor Augusto Tarazona Fernández, conversando sobre el avance de la pandemia en nuestro país con una ya oficializada tercera ola y con la presencia de la variante Omicron. Doctor Tarazona, hemos visto en otros países que la gran cantidad de pacientes contagiados prácticamente ha rebasado los centros hospitalarios. Ahora, la pregunta es, ¿qué problemas desde el punto de vista de la atención médica tuvimos en la primera y en la segunda ola que ya no debería suceder en esta tercera ola y que podrían ser evitables? En principio, el enfoque de cómo enfrentar la ola pandémica.
en las dos oportunidades anteriores fue un enfoque básicamente hospitalario, es decir, esperar que los pacientes lleguen a los hospitales, y ahí obviamente tuvimos muchos problemas. En el caso actual, lo que estamos haciendo es un enfoque más bien de primer nivel de atención. Estamos fortaleciendo las actividades en el primer nivel de atención con el diagnóstico precoz, detección precoz de casos y el manejo inicial de los casos diagnosticados básicamente en el primer nivel de atención, reservando nuestros hospitales para los casos más complicados que pudieran presentarse. Ese es en primera instancia. En segunda instancia, el manejo médico también se ha mejorado. Ya los médicos y el personal de salud ha ganado mucha experiencia en el manejo de casos, de tal forma que se puede abordar rápidamente los casos que se presenten y lleguen a hospitales, y con la intervención médica experimentada ya se evita que lleguen a casos severos. Obviamente de por medio ahora tenemos la ventaja de las vacunas, que está demostrando su efectividad. En ese sentido, estamos en dos frentes trabajando intensamente. En el primer nivel de atención para diagnóstico precoz, aislamiento precoz, y en los hospitales que todavía tenemos disponibilidad de cama, de oxígeno, de todo ello, pero obviamente que la hemos descuidado, la hemos reforzado, y estamos, sí, pues como digo, centrados en lo que es el diagnóstico precoz. Sí, precisamente sobre eso quería consultarle, doctor. Hace un momento usted nos comentaba que el aumento de contagios era inevitable con esa variante, y lo hemos visto efectivamente en otros escenarios, pero hay la garantía de que tenemos suficientes camas UCI, suficiente oxígeno y personal médico para afrontar esta tercera ola en su pico más alto. Todos sabemos que nuestro sistema de salud ha sido muy afectado durante todos estos años, décadas de abandono. En estos dos últimos años se ha hecho los esfuerzos para mejorar la disponibilidad de camas UCI, de oxígeno, de personal. Y bueno, actualmente tenemos asignados 1.800 camas para los pacientes COVID, camas UCI, de los cuales a la fecha están en un 53% ocupadas. Tenemos un pequeño margen. En relación a estas camas, adicionalmente se están incorporando 600 kits UCI más entre esta semana y las 3 siguientes semanas, que nos permitiría incrementar el número específico para pacientes que ameriten la unidad de cuidados intensivos en esta enfermedad. Y tenemos un margen todavía de poder reasignar camas que en este momento están destinadas a pacientes que no son COVID y que están desocupadas, que es alrededor de 800 camas más. Esto nos permite, de cierta manera, tener una mayor disponibilidad de camas que se tuvo anteriormente. En relación a las camas hospitalarias, sí, también tenemos un número importante, son más de 15.000 camas destinadas a COVID, de las cuales por ahora estamos en un 27% de ocupación, prácticamente la tercera parte, y tenemos posibilidad de duplicar el número de camas por la ampliación de los centros de atención temporal, que en este caso también estamos llegando a un acuerdo con los administradores de las torres de la Villa Panamericana. El Ministerio de Salud va a asumir la responsabilidad de 2 torres adicionales a las que ya se tiene, con las cuales tendríamos alrededor de 800 a 900 camas adicionales. Todo esto está encaminado. Sin embargo, es importante precisar de que esto tiene un límite. No es no tenemos recursos infinitos, de tal forma que si el número de casos fuera extremadamente elevada, podemos llegar a una situación de dificultad, de desborde, porque nuestro sistema no ha estado preparado para situaciones como estas, y definitivamente eso nos preocupa. De ahí la importancia del diagnóstico precoz, aislamiento precoz, para que no puedan avanzar en la enfermedad
y la importancia de la vacunación, que es el mejor instrumento para evitar la gravedad, evitar la muerte de los que se contagian con COVID. Efectivamente, doctor. Ahora, el hecho de que el efecto de Omicron sea leve o moderado en los vacunados, da una sensación de que no hay problema finalmente si nos contagiamos, dicen algunos, porque la situación no va a llegar a ser tan grave. ¿Cómo podemos refutar esta falsa percepción que tienen muchas personas, doctor? Es importante su pregunta porque me permite señalar de que en realidad no se sabe quién puede llegar a ser gravedad, aun cuando uno piense que está vacunado, pero no sabemos si una persona cercana a él que le transmite el virus sí puede enfermarse gravemente. En ese sentido, tener la enfermedad de todas formas es un riesgo, porque no solo para sí mismo que puede empeorar, sino sobre todo porque puede contagiar a personas más vulnerables, con mayores problemas de enfrentar la enfermedad. De ahí la necesidad de que de todas formas evitemos enfermarnos. No sabemos realmente a quién podría hacer las formas más severas, más intensas, de tal manera de que creo que es razonable evitar enfermarse, porque al final de cuentas podemos llevar el virus a otras personas. Ese es uno de los grandes problemas. No hay que olvidar que todavía tenemos un número importante de personas no vacunadas, como son los niños, como son algunas personas adultas que no han llegado a vacunarse. Son alrededor de 15% de personas, que significa en números totales, significa alrededor de 4 o 5 millones de personas que son susceptibles de enfermarse gravemente, dentro de los cuales están los niños, y tenemos que cuidar a toda la familia. Por lo tanto, es importante evitar el contagio y es importante vacunarse, porque eso va a ser la garantía de no hacer formas graves, formas severas. Es un tema indudablemente de tomar conciencia para cuidarnos, pero también para cuidar a los demás, ¿no? Y que tiene que ver mucho con un tema de solidaridad. Doctor, todavía no nos recuperamos, y usted nos decía muy bien, no nos recuperamos de la variante Delta, nos atemoriza con el alto nivel de contagios que tiene Omicron, pero y ahora ya escuchamos de la aparición de la variante Deltacron en Chipre. ¿De qué se trata, por favor, esta nueva variante y qué tan preocupados deberíamos estar acá en el Perú? El virus muta permanentemente, hace sus variaciones permanentemente. Algunas de ellas son importantes, otras no son importantes. De hecho, que las variaciones del virus suman más de 5.000 variaciones que se tienen desde el principio. Pero de esas 5.000 variaciones, solo algunas, como son estas que las conocemos, son las que tienen importancia por su transmisión o por la gravedad que producen. Y cuando señalan la Deltacron, en realidad lo que hacen es hacer ver que es una variante en donde tiene mutaciones similares a la Delta y mutaciones similares a la Omicron, pero que en realidad casi todas las variaciones, todas las variantes tienen variaciones muy similares. Las variantes anteriores que hemos conocido también tienen algo de las variaciones de las siguientes. En consecuencia, en realidad, mientras no se vea su impacto en la salud pública, no debemos alarmarnos. En este caso, la variante Omicron sí fue reconocida muy rápidamente por la propia Organización Mundial de la Salud, que se reportó en una fecha y a los 2 o 3 días lo estaba declarando como variante de preocupación. Mientras que hay otras variantes que todavía están en espera para ver si se califican como variantes de preocupación, y dentro de ellas las que van a ir apareciendo y que van a seguir apareciendo. Lo que nos debe preocupar son las ya reconocidas. En este caso, la Delta, que todavía sigue circulando en el Perú, que todavía sigue causando estragos en la salud de algunas personas, y la variante Omicron, que su capacidad de transmisión es elevadísima y obviamente puede llegar a personas vulnerables y generarle problemas.
Doctor, hemos notado en los últimos días y se ha podido observar que hay un alto incremento de personas que acuden a aplicarse las pruebas de descarte de la COVID-19. ¿Cómo está manejando el MINSA esta situación y quiénes realmente son los que deberían acudir a pasar la prueba? Y ahí es importante ubicar la indicación. Las personas que deben acudir a hacerse la prueba son aquellos que tienen síntomas relacionados al COVID-19, es decir, de fiebre, tos, dolor de garganta, malestar, decaimiento. Cualquiera de estos síntomas nos pueden hacer pensar que está el COVID y hay que hacerse el diagnóstico. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de personas es aquellos que han estado cerca, ya sea en el domicilio, ya sea en el trabajo, de personas que han sido diagnosticados de COVID. Son los dos grupos que deben y deberían hacerse su diagnóstico y descarte de COVID. Sin embargo, hemos observado, particularmente en la ciudad de Lima, personas que van a ver por si acaso, si es que por si acaso tienen ahí el virus. Esa no es la indicación es muy precisa. Aquellos que tienen síntomas y aquellos que han estado en contacto cercano de un caso positivo. Y estos son los dos grupos que deberían estar. Para eso hemos fijado como meta inicial 750 puntos de diagnóstico rápido, de diagnóstico precoz, pero nos estamos viendo de que hemos superado esta meta y ya estamos llegando a los 1000 puntos de diagnóstico a nivel nacional. En Lima, obviamente, también se está creciendo los puntos de diagnóstico. Y las pruebas se toma y estamos buscando que se acorte el tiempo de resultados en las pruebas moleculares. Mientras que las pruebas diagnósticas sí tienen un resultado relativamente rápido, a los 30 minutos, 60 minutos ya se da la respuesta. Y aquí también es importante señalar lo siguiente: ¿quiénes son candidatos a qué tipo de pruebas? Para las pruebas moleculares, los candidatos son aquellas personas que han estado en contacto con una persona de caso positivo y no tienen síntomas, o aquellas personas que se les hace la prueba de antígeno, tienen síntomas y les sale negativo. Mientras que las pruebas de antígeno está indicado para aquellas personas que tienen síntomas. Es decir, que no es necesario que tengan las dos pruebas, o no es que una sea mejor que otra, sino está indicado según la situación. Reitero, aquellos que tienen síntomas, pruebas de antígeno es de elección. Las pruebas moleculares es aquellos que tienen síntomas. Su prueba de antígeno ha salido negativo, pero ellos siguen con el malestar, se les puede hacer una prueba molecular. Y a aquellas personas que han estado cercanos a un caso positivo, pasan 3 días después de ese contacto y ya se pueden hacer la prueba molecular. Muy bien, doctor Augusto Tarazona Fernández, médico infectólogo y viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud del MINSA. Le agradecemos por su participación en Ampliación de Noticias. Muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días.